computadora. Les decía a ustedes que al hacer un corte de la hipófisis, uno ve, es un corte transversal. Hagamos de cuenta que la hipófisis es como una nuez y cortamos esa nuez por toda la mitad transversalmente, encontrando que hay un lado claro hacia arriba que se llama la neurohipófisis, que tiene estos estas pequeñas células alargaditas, se llaman los pituicitos. Vemos también aquí como unos lagos de coloide. Y son quistes coloidales que pertenecen a la hipófisis intermedia, que sería la segunda hipófisis, la hipófisis nerviosa o la neurohipófisis, la hipófisis intermedia y la hipófisis anterior. ¿Sí? Vamos a ver entonces si le ponemos estos números para que ustedes estudien para el próximo quiz de endocrino. Tenemos el 1 es la adenohipófisis, el 2 son la hipófisis intermedia y el 3 es la neurohipófisis. Nótese cómo la textura de la neurohipófisis es semejante a lo que hemos visto del tejido nervioso. Solo hay unas células en esa neurohipófisis que son los pituicitos. También hay vasos sanguíneos, observamos acá glóbulos rojos, etc. Vamos entonces, aquí están los 3 números que nos muestran esas clases de hipófisis que hay, que están unidas. Falta la hipófisis tuberal, que está en el tubo que lo une arriba al diencéfalo, el tubo de la hipófisis, ¿no? La adenohipófisis. Ustedes observan que hay unas células que son rojas, el núcleo es moradito, pero la célula es roja. Acá tenemos una, otra, otra. Esta de acá es semejante a estas de acá y probablemente a estas, pero son diferentes a estas. Estas células rojizas se llaman células acidófilas. Ahí les ponemos el número 3, célula acidófila. ¿Qué producen? Pues producen prolactina. La palabra prolactina es de leche, proleche, ¿sí? La prolactina, cuando la mujer queda embarazada, a través del embarazo, la prolactina va aumentando y hacia el final hacia el final del embarazo, la glándula mamaria se encuentra ya llena de leche, lista para la lactancia, ¿sí? Pero la leche no sale. Para que salga la leche necesita de otra hormona que es la oxitocina, ¿no? La hormona del amor que yo les hablaba a ustedes. Todo el sistema nervioso aumenta grandes cantidades de oxitocina y de otras hormonas en estado de reproducción, de enamoramiento, en el humano, que ya pues, lo manejamos muy sociable, pues muy socialmente, ¿no? Pues, con el sexo y esto no se espera el periodo de apareamiento o el periodo de celo, como en la mayoría de especies animales. Las células acidófilas son un 40% de todas las que vemos en la hipófisis. Producen además de la prolactina la hormona de crecimiento. Eh, a veces tenemos tumores de estas células, entonces tenemos prolactinomas, con prolactinas bastante altas a los análisis bioquímicos. Cuando la prolactina está alta, la mujer no queda embarazada. Entonces es uno de los exámenes que se debe mandar a hacer
para averiguar, ¿no? El espermograma es el primero. O sea, el hombre debe hacerse un espermograma y si no pasa la prueba, hay esterilidad por parte de él prácticamente. La posibilidad de que la mujer también sea estéril es muy, muy baja, ¿sí? Y luego se va haciendo los otros exámenes hasta mirar si se necesita inseminación in vitro. Y luego instalación del embrión dentro del útero materno en un útero alquilado. Eso de los úteros alquilados no se ve casi acá en Colombia. $80.000 vale en Estados Unidos. Alquilar usted su útero para que se geste ahí un fetico y luego entregárselo a la mamá. En realidad de la mamá, ¿no? Pues no tiene genética ni genes suyos, sino que usted sirvió para como este procedimiento, sobre todo en mujeres que no quieren el embarazo, pues cada embarazo puede envejecer a la mujer, ¿no? Entre más embarazos, eh, puede ser más difícil. Las mujeres como producen prolactina en estas células acidófilas, mire, la señalo para que ustedes, ¿no? Los hombres no producen prolactina, entonces la hipófisis es más pesada en las mujeres, ¿no? Y no sería más, como producen la hormona de crecimiento, prolactinomas, tenemos los adenomas de la hipófisis. Los adenomas son de estas células de crecimiento acidófilas. Yo las veo en histología así, acidófilo el citoplasma o rojo, pero ellas en realidad son de dos familias, somatotropas y mamotropas. Somatotropas de la hormona de crecimiento y mamotropas de la producción de leche, ¿no? Hay gente que crece mucho y empieza a crecer mucho y a los 12 años ya miden 1,80 y se da cuenta que y probablemente tenga una enfermedad que llama gigantismo. A veces para mirar el crecimiento de las personas se toma una radiografía de la mano, de carpo, los huesos del carpo se llama un carpograma y por ahí se puede evaluar si está creciendo demasiado, porque hay que tratar de anular ese crecimiento pues, excesivo, pues puede ser invalidante o incómodo más tarde para el paciente. ¿Sí? Pacientes de 2,50, de 2,70. Tienen estaturas también de 2 metros, de 2,10, pueden ser basquetbolistas. Pero generalmente con las personas más practican los deportes empiezan a sufrir problemas en las articulaciones de la rodilla y de la cadera. Debido al peso y a la gravedad, pues el peso tampoco puede llegar a exceder ciertos límites, ¿no? A menos que sean verdaderos atletas, como hemos visto en la NBA, Shaquille O'Neal, ¿cierto? Con un peso de 130 kilos y 2 metros de estatura, etcétera. La hormona de crecimiento también puede que no existan células acidófilas productoras de la hormona de crecimiento o existan muy pocas, donde va a producir enanismo, ¿sí? Y hay un enanismo que es parejo. El niño se ve pequeñito, pero no es como los enanos acondroplásicos. Hay unos discos de crecimiento. ¿Cuáles serían para ustedes los acondroplásicos? A ver, ¿quién me dice algo si los conocen? La mayoría son acondroplásicos. Que uno ve, tiene las extremidades muy corticas, no le crece el húmero, ni la tibia, ni los radios, ni esto, porque no tienen discos de crecimiento. O sea, los discos, los metáfisis de crecimiento se completa más o menos hacia los 18 años, ¿sí? Las mujeres a veces crecen más rápido cuando están en la primaria, por ahí en quinto primaria, primero bachillerato o sexto, se nota que son más altas que los compañeros. Pero luego los compañeros crecen porque a ellos también les falta el desarrollo de la testosterona que hace crecer pues, más a los varones en cierta forma, ¿no? Aunque hay varones
bajos. Ustedes nunca se deben referir a una persona como un enano, ¿sí? Deben llamar a una persona de talla baja, ya que la sociedad de enanos, pues, está tratando de quitarse este nombre despectivo de, de, de su comunidad, ¿no? Más respeto con ellos. Entonces, ya se toca decir de talla baja, si no resulta una ofensa hacia estas personas. Bueno, ¿qué, qué número que ustedes están viendo ahí le gustaría que les dijera qué es y les hablara, a ver, para que participen? A ver, jóvenes, escucho. Estamos viendo la adenohipófisis. ¿Qué número quiere que le hable y que le diga qué es? A ver, participen. Bueno, vamos a ver si no participen en el chat. El uno. Si ustedes se dan cuenta, la hipófisis tiene irrigación. Entonces vemos acá una mancha roja muy grande, pero aquí hay unas pequeñas. Son iguales. Entonces, yo les decía en la clase, que pueden leer en los libros, que allá en el hipotálamo se producen los factores de liberación hipotalámicos, ¿no? Hay un factor liberador para prolactina y un factor liberador para hormona de crecimiento. Ya hablamos de estas células. Estos son el sistema, vasos del sistema aporte hipoficiario, muy anchos. Necesito que lo revisen en una fotografía para que vean usted ese montón de vasitos grandes, cómo traen esos factores liberadores directamente del hipotálamo a las células acidófilas. Una secreción paracrina rápida, ¿sí? A las células que están cerca o vecinas, las cuales tienen receptores para esos factores de liberación. Entonces, de esa manera, estas células van a liberar prolactina y de esta manera van a liberar hormona de crecimiento. Bueno, eso sería uno. Muy anchos serían entonces el sistema aporte hipoficiario. El número 4 me está señalando una célula que su citoplasma no es eosinófilo, como lo tenemos acá. Su citoplasma es basófilo, o sea, morado. Acá la vemos células de citoplasma morado, células basófilas. Son el 10% de la totalidad de las células de la hipófisis. ¿Qué producen? ¿Sí? ¿Qué van a producir? Producen muchas más hormonas que las que producen las células acidófilas. Las basófilas producen TSH, que quiere decir hormonas estimulantes de tiroides. ¿Sí? El factor liberador de hormona estimulante de tiroides se produce en el hipotálamo y estimula la célula basófila para que produzca la TSH. En el hipotálamo se produce el factor liberador de ACTH, arriba en el hipotálamo. Y por el sistema aporte hipoficiario, por estas venas grandes, llega a los receptores de esta célula basófila también y estimula la glándula suprarrenal, ACTH. En el hipotálamo se produce el factor liberador de FSH y el factor liberador de LH. Estos factores liberadores viajan por el sistema aporte hipoficiaria y llegan a los receptores de las células basófilas igualmente y van a producir FSH y LH, que son gonadotropinas, la palabra lo dice, actúan en las gónadas, ¿no? La TSH actúa estimulando a la tiroides para que produzca sus hormonas, la T3 y la T4, son las hormonas tiroideas. La ACTH estimula la corteza suprarrenal que tiene tres capas, la capa glomerular, fascicular y reticular. Esas tres capas que están en la corteza suprarrenal y que vamos a ver. La médula suprarrenal sí no tiene nada que ver con estímulos de la hipófisis o de la ACTH. La médula suprarrenal produce adrenalina, nos protege a nosotros para que podamos escapar, podamos luchar y sobrevivir. En un evento
en el mundo exterior, ¿no? ¿Qué otras hormonas producen las células basófilas? Producen la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, y la hormona lipotrófica, que no son importantes en el humano. Entonces tenemos las células basófilas, las células acidófilas, el sistema porta hipofisiario. Los vasos que son más pequeños, como el número 2, más pequeños, son capilares tipo 2, capilares fenestrados, que generalmente están irrigando la glándula y dándole nutrientes por medio. ¿Por qué se ve rojo? Los glóbulos rojos se estallaron debido a que había un medio hipotónico o hipertónico en el medio externo. Entonces, si el glóbulo rojo está acá y yo lo pongo en un medio hipotónico, ¿se estalla o se crena? ¿Ah? Un medio hipotónico debería ponerlo en agua. Entonces el agua entra al glóbulo rojo y lo estalla. Se llama hemólisis. Todos están hemolizados y se forma una mancha roja dentro del sistema porto-hipofisiario y se forma una mancha roja en los sinusoides, ¿sí? Los sinusoides acá más pequeños, o capilares tipo 2. Entonces, como ustedes pueden ver, entonces ahí están los números. Sistema porto-hipofisiario, capilar fenestrado. Las copias ustedes para estudiar para el quiz las pueden mirar al frente, se dejaron al frente en la papelería. Importante que las tengan para que sepan qué cosas que vamos a ver en el laboratorio y ya lo tengan en cuenta, ¿sí? El quiz se hace al final del laboratorio, ¿verdad? Se va a hacer sobre las horas del laboratorio. Bueno, esperan un minutico, voy a hacer. Bueno, volvemos al aire, entonces eh, tenemos nosotros que hay otras células también que, mira, tienen el citoplasma blanco, no reciben el color, se llaman células cromófobas. Cromófoba, foba viene de fobia, ¿sí? Los cromófoba, cromos color, le tienen miedo al color, entonces son células cromófolas. Y las que tienen familiaridad por el color son las filiales, son las cromófilas, filas familiar, ¿cierto? Son las acidófilas y las basófilas. Las cromófagas, su citoplasma blanco, son células que ya no se conoce su función o generalmente ya están inactivas. Pueden ser células acidófilas o células basófilas que han envejecido, pero no se conoce exactamente. Entonces lo que nosotros estamos observando aquí sería eh, ¿no? La de una hipófisis, la hipófisis anterior. Yo le estaría hablando casi de 7 hormonas que producen, ¿no? Vámonos hacia la hipófisis posterior. Ahora,
llevar a la hipófisis posterior, nosotros vamos a ver nuestros números, ¿sí? Lo que nos interesa. Entonces tenemos que estas células, número 1, son los pituicitos. Por eso viene el nombre de la pituitaria. Los pituicitos parecen astrocitos modificados del sistema nervioso que dan soporte metabólico y nutricional a los axones que generalmente vienen del hipotálamo. La mayoría de la neurohipófisis está formada por axones, no se ven muy claros, que vienen del hipotálamo, y por esos axones vienen viajando dos hormonas, estas hormonas son la ADH y la oxitocina. Se producen en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Sería por allá arriba, ¿cierto? Por allá. Bueno, aquí me escribieron en el chat, se estalla muy bien, porque lógicamente las partículas entran a separar las partículas que están más concentradas dentro del eritrocito. Estos astrocitos modificados pues tienen gran importancia en mantener la homeostasis de la neurohipófisis y la integridad de los axones. Ustedes se imaginan el núcleo supraóptico, su nombre porque se encuentra por encima del quiasma óptico. Ahí están las neuronas. Ese núcleo tiene cientos de neuronas. Y hacia la izquierda de él o a la derecha se encuentra el núcleo paraventricular al lado del ventrículo lateral. Por eso recibe dicho nombre. Ellos en sus somas, como lo vimos en las primeras clases, en el soma hay retículos endoplasmáticos rugosos y cuerpos de Nils, etcétera. Van a fabricar ahí la oxitocina y van a fabricar la ADH. Y una vez fabricada en el citoplasma, en los cuerpos de Nils, por medio de los axones que vendrían bajando por acá, los axones, en las terminales de los axones se acumulan formando estas manchas rojas. Y si yo le hiciera un análisis de estas manchitas rojas, dentro de ellas estaría la oxitocina y la hormona antidiurética que se escribe ADH. Son péptidos de 9 aminoácidos muy parecidos, tienen funciones a veces similares y se acumulan en la neurohipófisis para lo que se necesite. Entonces, la hormona antidiurética actúa en el túbulo colector, en las acuaporinas, que son unas moléculas que están en el túbulo y absorben agua. Creo que la acuaporina 4 absorben agua del túbulo colector, le sacan agua al túbulo colector hacia la sangre. El proceso de producir la orina con las nefronas y todo lo que nosotros vimos, todo ese proceso va a producir 10 litros de agua de orina. No se puede evitar que sea menos para hacer un proceso bien hecho, pero 10 litros sería mucho. Entonces, en la última parte del túbulo colector, hacia las partes de los túbulos papilares, o en general en el colector, se le saca agua a la orina y se logra sacar hasta el 85% de agua que se iría a perder. De agua que iría hacia la orina. Y esa es una manera, pues, de la naturaleza de como individuos, de la economía de nuestro organismo, que nosotros, pues, tenemos 2 orinadas al día o 3 orinadas al día. Si fuese así, serían como 20 orinadas diarias, ¿cierto? A orinar 10 litros, lo cual sería muy incómodo. Pero como alguien dice, Dios sabe cómo hace sus cosas. Hay personas que de pronto se estrellan en una moto y el impacto en la cara hace que la glándula hipófisis sufra como un golpe o una contusión fuerte, más la neurohipófisis. Y el hipotálamo en la parte de arriba deja de producir hormona antidiurética y deja de producir
oxitocina, ¿sí? Entonces, mi pregunta sería, si deja de producir hormona antidiurética, el paciente está inconsciente, llega al servicio, llega inconsciente, eh, se lo mira. ¿Qué esperaría encontrar a usted por ahí a las 10 horas y sigue inconsciente? Mire la pregunta, ¿sí? No está produciendo hormona antidiurética porque está choqueado por el golpe. Pues, ¿qué pasaría con el volumen de la orina? A ver, chicos, esto es de la parte, ¿no? La parte médica. A ver, Joan Sebastián Quintero, ¿qué piensa usted que pasaría con la orina si no está produciendo hormona antidiurética? Está inconsciente, no se puede pararse a orinar, ¿no? Porque está inconsciente. A ver, Cristinita Martínez, ¿qué diría? ¿Qué pensaría de ese caso? Contésteme al chat, ¿sí? Bueno, se acumularía. Y al acumularse, ¿qué se acumula la orina? Se acumula así. ¿Por qué? Porque no, él no tiene hormona antidiurética, entonces le van a pasar los 10 litros en 24 horas. O sea, en el término de 6 horas ya tiene 3 litros que conscientemente usted lo harían llorar o lo harían orinarse, ¿sí? En el peor de los casos, no podía soportar 3 litros, pero la vejiga está hecha para hacer hasta 8 litros, hasta 6 litros. Como está inconsciente, no puede orinar. Entonces, hay que pasarle sondas a esos pacientes, ¿no? Sonda vesical para que vayan sacando la orina. El fenómeno se llama globo vesical, globo. Un paciente con globo vesical. Por eso todo paciente inconsciente debe pasar una sonda, ¿no? Para que elimine mientras recupera más su un estado de alerta, un estado que pueda. Entonces, la oxitocina y la oxitocina ya dijimos que actúa en la eyección de la leche. Ustedes piensan en la glándula mamaria, ¿no? Ustedes piensan en tres cosas. Primero, ¿quién hace crecer la glándula? Lógicamente, los estrógenos. Después de las primeras menstruaciones empieza a crecer la glándula, inclusive antes de la primera menstruación. Son los estrógenos que se empiezan a producir en los ovarios por estímulo de esta misma glándula, ¿sí? Los estrógenos tendrían que ver con esto. Eh, la eyección de la leche, la oxitocina. Por eso las mujeres embarazadas unas semanas antes o unos días antes del parto, está calculado, deben tratar de sacarse la leche de los pezones. Inicialmente no va a salir, pero hay un reflejo que es succionar los pezones o apretar los pezones, comunica una vía al hipotálamo y hace que el hipotálamo produzca oxitocina. La oxitocina baja al pezón y comprime unas células que llaman células mioides. Estas células expulsan la leche. O sea, la oxitocina sirve para la eyección de la leche. Los estrógenos sirven para hacer crecer la glándula mamaria. Y la prolactina sirve para llenar la glándula mamaria de leche. Lógicamente, si la mujer no está embarazada o no, nulípara, no ha tenido hijos, nunca ha tenido embarazos, va a presentar esto, ¿no? La oxitocina también contrae el útero en dolores del parto, ¿sí? Importante para que se produzca el producto de la gestación pueda salir por medio de esos dolores de parto, ¿sí? Nosotros que no podemos hacer cesáreas, emplear técnicas médicas,
Pero antiguamente el que nacía, nacía, y el que no salía, no salía, era terrible. Era muy frecuente la muerte de la madre y el hijo durante el parto. Eso sería lo que es la neurohipófisis. Miremosle los números. Ahí están los pituicitos, las fibras nerviosas, los capilares continuos. Podemos ir a otra glándula. Bueno, podemos ir a la glándula tiroides, ¿sí? Sería la siguiente que baja. Al observar la tiroides, es uno de los ejemplos que yo les decía a ustedes que suceden en nuestro organismo, que es que hay órganos como el hígado, sobre todo por lo menos, como el vaso, como, que son órganos repetitivos, en este caso la tiroides. Quiere decir repetitivos que están compuestos de una sola unidad. En este caso, número uno sería la unidad, sería el folículo tiroideo. Folículo tiroideo, que tiene dos partes. Una parte central, ¿sí? Llena de un material en estado coloidal, que se le da el nombre de coloide. Y alrededor de ese folículo tiroideo y de ese coloide se encuentra un epitelio cúbico simple, o sea, una sola capa de células cúbicas rodeando el folículo, se llaman células foliculares. Las células foliculares me van a producir las hormonas tiroideas y me van a sintetizar la tiroglobulina, que es el coloide. O sea, después empecé a examinar ese coloide qué era y se descubrió que era una proteína de 762 aminoácidos llamada tiroglobulina. Tenía muchos residuos de tirosina, ese aminoácido hexagonal, que es el que recibe el yodo. Había mucha tirosina, cada 3, cada 4 había tirosinas. ¿Qué más se veía en la glándula? Era una repetición de repetidera en cuanto que toda está llena de folículos. La cara del folículo que mira hacia afuera encontrábamos los capilares sanguíneos de la glándula. Mírelos acá en rojo. Acá, capilares. Capilares fenestrados tipo 2. O, perdón, no dice capilares tipo 2 o capilares fenestrados. Mucho ruido exterior. La glándula está metida en un estroma de fibras reticulares, el estroma lo que hay por fuera, donde están los vasos sanguíneos. Entonces ahí tenemos nosotros el estroma y ahí en ese sitio habitan unas células, se llaman las células C. Las vamos a ver mejor. Están por fuera de los, ¿no? De los folículos, en estos espacios cerca. Están las células C y ellas son miles, pero están dispersas. Es como una glándula dispersa en medio de la tiroides. Producen calcitonina. La calcitonina va a depositar el exceso de calcio que va por la sangre, que se llama hipercalcemia. El calcio debe ir hasta 10,5 miligramos por decilitro. El exceso de calcio, entonces, hay que sacarlo, ¿no? La calcitonina lo deposita en los huesos. Si no lo saca, el calcio aumenta la conducción nerviosa y la contracción muscular, produciendo un paro cardiorrespiratorio y la muerte. O sea, ya fue hipercalcemia. Pero la calcitonina está pilas. Ella detecta los niveles en sangre y si están altos, se produce mucha calcitonina y se deposita en los huesos.
en forma de cristales de hidroxiapatita, se deposita. Ahora lo contrario, tiene hipocalcemia, o sea, es de 9,5 a 10,5 y tiene 6, supongamos. Hipocalcemia, la conducción nerviosa se hace súper lenta, la contracción nerviosa te paraliza, entonces también produce muerte. Pero para eso está otra glándula que vamos a ver posterior a esta, que es la glándula paratiroides, que produce la paratormona. Entonces, la paratormona hace lo contrario de la calcitonina. Va a los huesos, le dice a los osteoclastos, ¿se acuerdan las células que devoran huesos? Los osteoclastos. Corroan los huesos y saquen calcio, y ese calcio va a la sangre, entonces de la hipocalcemia de 6 subimos a 9,5 y mantenemos el calcio normal. Entonces, esas hormonas, tanto la calcitonina de la célula C de la hipófisis, perdón, de la tiroides, como la que estoy nombrando, que la vamos a ver, o sea, la paratormona, son antagónicas. Antagónicas. Mientras una deposita calcio en los huesos, la otra quiere sacarlo. Se mantiene un equilibrio entre ellas. No tiene nada que ver con el hipotálamo, ni la hipófisis. La regulación de ellas se hace por los niveles de calcio en sangre. O sea que son, sobre todo la glándula paratiroides, porque las células C están dispersas, la glándula paratiroides está regulada por las concentraciones de calcio. ¿Cómo deposito yo calcio en los huesos? Pues la calcitonina aumenta los osteoblastos y los osteoblastos se pegan encima de las trabéculas de los huesos y ahí se calcifican y se forman más trabéculas. Eso lo llamamos osificación membranosa, proceso que nosotros vimos. Y lo contrario, lo de los osteoclastos. Miremos acá los números. Los folículos, las vacuolas tiroideas son estos que se ven acá, o sea, en medio de la tiroglobulina y en unos espacios blancos. Acuérdense ustedes que cuando la TSH de la hipófisis llega acá, a los folículos tiroideos, de las células foliculares, la TSH llega aquí a los receptores de las células cúbicas por el lado de la sangre. Hay receptores para TSH, hormona estimulante de tiroides, producidas en las células basófilas. Hay receptores. La célula folicular también tiene un canal para yodo. Entonces, el yodo que va por la sangre entra por ese canal y se va a pegar aquí al coloide, a la tiroglobulina. Canal para yodo. Necesitamos de yodo para la fabricación de las hormonas tiroideas. Entonces, la célula folicular tiene dos funciones. Primero, pues está fabricando constantemente tiroglobulina, que es una proteína de 700 y pico de aminoácidos, y la está acumulando en este sitio. Eso lo hace ella, eso es su trabajo. Pero tiene receptores para TSH, entonces cuando llegan por sangre de la hipófisis, acá, ella saca unos filopodios, o sea, unos bracitos, unos dedos, y envuelve un poco de tiroglobulina y la entra por endocitosis, la lleva a los lisosomas. En los lisosomas, la tiroglobulina se incide, o sea, se parte, los aminoácidos quedan todos libres, y entre esos están las tirosinas, que son las hormonas tiroideas, pero las tirosinas que forman esa gran molécula de tiroglobulina, generalmente pueden estar en el yodos. Ese hexágono, que es la molécula, tiene 4 lados para que le llegue yodo. Entonces, ese hexágono, cuando tiene un yodo, se llama T1. Cuando tiene 2, se llama la tirosina 2, o sea, la T2. Cuando tiene 3, la T3. Y la T4, cuando está con los 4 yodos. Cuando la molécula se rompe dentro de la célula folicular, entonces T3 y T4, esos aminoácidos salen a la sangre. Esas son las hormonas tiroideas, ¿sí? El resto de la molécula, el T2, el T1 y todos los aminoácidos se reciclan y se empiezan a fabricar tiroglobulina para volverla a meter nuevamente hacia la parte del coloide, ¿sí?
Es una manera muy especial como una glándula almacena sus alimentos o sus sustancias primas para fabricar las hormonas. La 3 T3 es la forma activa de la hormona y la T4 se convierte en T3 y generalmente están ligadas a la albúmina, viajan pegadas a la albúmina por la sangre. Hasta el 99% está ligada a la albúmina y la T3 y la T4 se van soltando. ¿Dónde funcionan? En todas las células. ¿Qué le hacen a las células? Su metabolismo sea normal, a una velocidad adecuada, que haya buena producción de oxígeno, producen calor para mantener el calor, la temperatura corporal. Pues hacen todo esto en metabolismo, ¿cierto? Metabolismo ya es cada célula por dentro, haciendo sus funciones, ¿sí? Es una célula, entonces, que responde a la... Entonces, la pregunta mía sería, ¿qué pasaría si estas células moleculares tienen dañados, o por una, ¿no? Tienen dañados los receptores para TSH, la célula molecular. ¿Cómo esperaría usted encontrar la TSH en un examen en bioanálisis? ¿Sí? Ojo a la pregunta, ¿cierto? Los receptores están dañados y la TSH está llegando de la hipófisis. Entonces, la TSH, ¿cómo estaría? ¿Igual, alta o baja? ¿Quién me comparte? Tratamos de esta premisa. La TSH no puede actuar en los receptores porque están dañados. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Ah? Eleva sus niveles. Entonces, si tiene la TSH alta, el daño es en los receptores. Pero si tiene la T3 y la T4 bajita, el daño no es en los receptores, es en la producción de la hormona. El factor liberador también puede estar alto o bajo. Esos son análisis que se hacen. Los análisis. Y le repito que entre este sistema endocrino hay 4 grandes ejes que comunican, ¿no? Y este es uno: hipotálamo, hipófisis, tiroides. Las personas pueden tener hipertiroidismo y tienen mucha hormona tiroidea, o pueden tener hipotiroidismo y tienen muy poca. El hipertiroidismo, el metabolismo es alto porque hay mucha hormona, hay mucho calor, mucha producción de oxígeno, respiración agitada, taquipnea, todos estos, ¿no? Palpitaciones, sudoración, mucha actividad física, hipertiroidismo. El hipo es al contrario y en el hipotiroidismo se presenta una edema de las tibias de los pies llamado misedema. El hipotiroidismo también tiene a tener un coeficiente intelectual límite o un déficit cognitivo al límite, pues no es que sean tontos o esto, pero generalmente deben de estudiar en colegios especiales donde sean más flexibles, porque si no pueden llegar a ser los peores estudiantes de la clase en un sistema convencional, normal, sí, competitivo. Mm, Hay personas que nacen sin tiroides, entonces se llama agenesia de la tiroides. Pero pues si se detecta inmediatamente nace, pues se le da la hormonas, se aplica y no van a haber problemas. El problema es que se dejen pasar los meses con ese falta de agenesia, el niño es muy callado, el niño no tiene succión casi para alimentarse, duerme demasiado, llora como un gatico, y hay que medirle las hormonas, ¿no? Si no se da tiempo, empieza a haber retraso mental porque una de las funciones de las hormonas tiroideas es producir maduración neuronal, mielinización. El recién nacido viene muy desmielinizado. Un recién nacido no se puede proteger, usted lo deja ahí boca arriba, ahí muere, ¿sí? No sería capaz ni de voltearse para tratar de defenderse. Venimos muy inmaduros. Y esa inmadurez consiste en que el tamaño de nuestro cráneo ha aumentado, entonces
No podemos madurar más adentro del útero, sino tenemos que salir más pequeñitos, más inmaduros. Pero ya nuestra madre nos va a proteger y nos va a, como seres humanos, todos los cuidados, al igual que los animales. En los chimpancés, ellos como vimos, salen inmaduros, pero caminan muy rápido, se desarrollan en mayor tiempo, o tienen más un periodo de niñez que es mucho más largo, ¿no? Ellos están con las madres, están amamantando hasta los 4 años, ¿no? Acordándonos de eso. Están las vacolas tiroideas, estos son los capilares tipo 2, ahí están los glóbulos rojos, capilares tipo 2, acá los tenemos también, etc. La mayoría de la glándula tiroides. Ahí tenemos los números de las cosas que deben señalar. La glándula paratiroides, ¿sí? Pues, al mirarla toda es igual. Va a presentar dos clases de células. Estas células que vemos acá se llaman células principales, que producen la paratormona. Unas son de núcleo claro y otras son de núcleo más oscuro. Entonces, células principales de núcleo claro y células principales de núcleos oscuros. Producen la paratormona. Les estaba mencionando anteriormente. La paratormona, ¿sí? La paratormona, entonces, aparecen otras clases de células que son estas células rojizas. Vamos a enumerarlas. Células rojas se llaman células osífilas, muy diferentes a las principales. Son estas que están viendo acá, sí, principales de citoplasma claro y oscuro. Podemos observar acá adipocitos, son células de grasa dentro de la glándula paratiroides. Y los vasos sanguíneos aquí, capilares tipo 2, capilares fenestrados que permiten el intercambio rápido entre las células y la sangre, ya que aquí están produciendo paratormona y necesitamos llevarla rápido a la sangre. Pero necesitamos materias primas de la sangre para producir la paratormona. Vemos otra fotografía de la paratiroides, tiene una muy delgada cápsula. Vemos los capilares tipo 2, observen los glóbulos rojos en fila india, nutriendo la glándula. Las células endoteliales de los capilares. Son vasos sanguíneos, ¿cierto? Tapizados siempre por células endoteliales. Capilares en corte longitudinal y capilares en corte transversal. Redondeados, porque son mangueritas que llevan sangre y escasamente les caben en los glóbulos rojos. Uno va pasando por fila india. Así son los capilares de esta glándula paratiroides. Las células principales, todas las que están acá, todas, unas de citoplasma, perdón, de núcleo claro, células de núcleo oscuro. Y acá las células osífilas, que no se conoce esa función, quedan esas rojizas, a veces las vemos en grupos o agrupadas como lo observamos acá. La glándula puede sufrir también, como toda glándula, tumores. Entonces, imagínense un tumor de paratiroides, me volvería osteoporótico los huesos y me mantendría el calcio tan alto que terminaría en desequilibrio hidroelectrolítico con muerte, ¿sí? Con producción de la muerte, porque el calcio es muy importante para regular muchos procesos como lo estábamos hablando. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, ponemos esos números. Los ponemos acá. Pasemos a otra glándula que es la glándula suprarrenal, ¿sí? Acá la tenemos, ¿sí? La glándula suprarrenal. Su nombre se debe a que quedan encima del cuello, el cuello de los riñones, de los polos de los riñones, perdón. En la parte derecha está el hígado, entonces la glándula es
oprimida hacia abajo. Una tiene forma semilunar y la otra tiene forma piramidal. Al mirar la glándula, vemos que está protegida por tejido adiposo, que es el número 1. Bastante tejido adiposo. Amortiguándola. Y la glándula es cubierta por el número 2, que es la cápsula de la suprarrenal, que es un tejido conectivo, como la esclera del ojo, un tejido conectivo compacto, un tejido conectivo denso, que forma esa cápsula. Y de ahí hacia abajo se encuentra la primera parte, que es la corteza de la glándula suprarrenal, que tiene 3 capas. La capa glomerular, empezada con el número 3. Una capa larga, que es la capa fascicular, que es esta que estoy señalando. Y una capa más interna, se confunde un poco con la médula, que sería la capa reticular. Ya de aquí hacia allá es la médula suprarrenal, el número 7, la médula suprarrenal. La corteza, lógicamente, cubre la médula suprarrenal. Entonces, nuestra competencia para aprender sería saber qué produce cada una de estas capas. Yo le pongo ahí los números. Ustedes localicen. Y vamos arriba. Esta es la capa superior, o sea, que está la cápsula. Tejido adiposo, lo vimos, está la cápsula. Tejido conectivo denso irregular. Vemos fibroblastos, vemos fibrocitos, vemos vasos sanguíneos. Y aquí vemos la primera capa. La primera capa entonces va a producir mineralocorticoides. Mineralocorticoides. De eso es más importante está la aldosterona. La aldosterona hace que en el túbulo distal y que en el túbulo contorneado distal y algo del colector se reabsorba sodio. Si yo reabsorbo sodio hacia los vasos, reabsorbo agua. Eso me mejora la presión arterial, que está baja. Si yo tengo la presión arterial alta, tengo que atacar el mecanismo. El eje renina-angiotensina no deja producir aldosterona en algún lado. El losartán, que ustedes conocen tanto, el valsartán, golpea el eje renina-angiotensina en la angiotensina 2. No hay receptores para angiotensina 2. No se produce angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que estimula estas células para que produzcan aldosterona. La aldosterona maneja el sodio. Si el sodio se maneja mal, pues viene un desequilibrio hidroelectrolítico y pues puede venir una arritmia cardíaca, puede venir problemas que lleven a la muerte, los desequilibrios, ¿no? Hidroelectrolíticos. Cuando uno sospecha de estos desequilibrios, le tiene que sacar al paciente sangre arterial y hacerle gases arteriales. Un procedimiento algo complicado, pero... Y electrolitos. Mira, lógicamente usted puede cuadrar si están bajos o altos, entonces puede llegar al equilibrio mirando los exámenes. La capa glomerular, entonces es el 13%, zona glomerular, porque son 3 zonas en la corteza. Tenemos otra capa que es la capa fascicular. Pues la capa fascicular, nosotros observamos que aquí arriba estaría la glomerular, entonces las células se disponen hacia abajo, mira, hacia abajo, formando fascículos. Y a los lados los vasos sanguíneos, conocidos como el plexo capilar corto, que entra por la cápsula, pasa por la glomerular y ahora sigue su camino y pasa ahora por la capa fascicular. La capa fascicular es hasta el 80%. Hasta el 80% de... Las células de la capa fascicular están llenas de colesterol. Cuando le llega la ACTH de la hipófisis,
Ese colesterol se transforma en glucocorticoides y se expulsa a los capilares inmediatamente. Nunca se retiene dentro de la célula. Se transforma en hidrocortisona, en cortisol, cortisona y en derivados que en términos generales reciben el nombre de esteroides o glucocorticoides. La célula recibe el nombre de espongiocito, como lo estamos observando acá, los espongiocitos. ¿Qué te parece si creamos un jugador? El plexo capilar corto y esa es la capa fascicular. Luego nosotros iríamos a la capa reticular, que es la tercera capa de la corteza. Aquí tenemos la imagen por acá. No. En esta imagen que vamos a observar, ¿cierto? Donde estábamos viendo las diferentes capas. Eh, espera, ¿qué pasó acá? Acá lo tenemos, entonces. No sé por qué no se queda. Bueno, acá. El número 5, el número 3 es la capa productora de mineralocorticoides. La fascicular, que es la 4, toda esta larga, es la productora de glucocorticoides, entre los cuales nombramos los que dijimos. Y tenemos la capa reticular. La capa reticular produce andrógenos, tanto en hombres como en mujeres. Tenemos la epiandrostenediona y la epiandrotestosterona. Esos andrógenos en el sexo femenino, pues, dan ciertas características masculinas, como decir, eh, agresividad, la libido sexual, también tiene que ver con esos andrógenos. En eh, la mujer sea competitiva, ¿no? Todo eso. En algunas especies como las hienas, esta capa reticular es grandísima y entonces las hienas tienen grandes cantidades de andrógenos, se forma un matriarcado, ¿cierto? Donde ellas son las que mandan, las que hacen las leyes de la manada, etc. Cuando los primeros naturistas empezaron a descubrir, a tener contacto con las hienas, pensaban que eran hermafroditas, porque las hembras, debido a su gran cantidad de andrógenos de la reticular, producía crecimiento de clítoris muy semejante al pene de los machos. Pero no, indudablemente era por la cantidad de hormonas, ¿no? Y definitivamente el animal más lleno de hormonas en la naturaleza de este tipo son los demonios de Tasmania. Si ustedes pueden ver en YouTube o algo sobre los demonios de Tasmania, son unos animales súper agresivos, ¿sí? Generalmente, como las hienas, cuando están pequeñitos se matan entre ellos, son más fuertes para que los más débiles no crezcan. Y termina siendo uno solo. Si es una manada de tres, termina siendo uno solo a veces. Esas son las leyes de la naturaleza y las leyes de la Darwin, ¿no? Entonces sería esa capa, la capa reticular. Si hay muchos andrógenos en la mujer, se produce cierta virilización leve, como es la presencia de acné y de pelos de bigotico de barbita que llama hirsutismo. Y, y hay medicamentos como la ciproterona que anulan esos andrógenos y que se utilizan en el cáncer de próstata. Oiga, estos cánceres son de tipo hormonal, o sea, el cáncer de seno es porque los estrógenos de los ovarios son los que instigan y lo que lo
hacen crecer por ciertas causas, ¿sí? Por eso cuando aparece cáncer de seno, los ovarios dejan de producir estrógenos. Y eso es un problema porque los estrógenos son los que forman las caracteres sexuales, la feminidad de la mujer, ¿sí? La distribución de la grasa en su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, cáncer de seno es terrible cuando sucede en alguna familia, etcétera. Ahora vamos a ver la médula suprarrenal. Al mirar la médula, nosotros observamos que hay una vena central en la médula. Esta vena central drena toda la sangre. La médula está llena de vasos sanguíneos. Aquí hay otra fotografía de la médula. La vena central y observamos nosotros los vasos sanguíneos. Hay mucha irrigación. ¿Por qué hay tanta irrigación si yo cuando miro la corteza, ¿no? Acá está mirando la corteza, digo, bueno, aquí empieza la irrigación. Empiezan los capilares a drenar oxígeno y nutrientes para que estas células de la glomerular, la primera capa, ¿sí? Si uno piensa, dice, cada vez que la sangre va pasando por acá, estos capilares que llaman el plexo capilar corto, van pasando por acá, dejan oxígeno y nutrientes, oxígeno y nutrientes. O sea, ya cuando va por acá ya van escasos de oxígeno y nutrientes. ¿Y qué pasaría cuando fueran por acá? Irían más escasos todavía. Y cuando llegan a la médula posiblemente ya no lleguen oxígeno y nutrientes. Entonces, ¿cómo se nutre la médula? Se nutre porque hay otro plexo capilar donde los vasitos salen por acá, las mangueritas atraviesan por encima como un canal y drenan a la médula. Eso se llama el plexo capilar largo. Entonces hay dos plexos capilares, ¿sí? Plexo capilar corto, que es el que va bajando por la zona glomerular, ¿sí? Y por las diferentes zonas que habíamos hablado, por la zona fascicular, va bajando, lo vemos acá. Llega a la zona reticular. Estamos hablando de la médula. Entonces, esta es la vena central de la médula y en la médula podemos ver estas células, miren, con su citoplasma algo tirando hacia lo moradito, bien teñidas, rodeadas de una gran cantidad de capilares tipo 2 en la médula. Y esas células se llaman células cromafines. Miremoslas en esta fotografía. Acá las tenemos las células cromafines. O sea, muy afines al color y su citoplasma se vuelve rosado. Otra clase de células son unas células que son grandes y redondas, como esta que está acá, o como estas, son sus núcleos redondos, no tienen el citoplasma cromapin, se llaman neuronas ganglionares. Se cree que la médula y la ósea, la glándula suprarrenal se formó porque el último ganglio espinal se desprendió de la cadena simpática y fue cubierto por las tres capas de la corteza, ya que al estar juntos estos mecanismos son muy importantes para manejar el estrés y para manejar el sistema inmunológico. Las células cromafines entonces van a producir, ¿sí? Van a producir catecolaminas. Y las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. Sirven para el estrés agudo, una situación de peligro de muerte, de lucha o de huida. Se activa toda la adrenalina para sobrevivir o para escapar. En el hombre, pues se maneja de otra manera. Se maneja el estrés agudo puede ser cuando yo siento que boté el celular, ¿cierto? Los primeros 5 minutos, 7 minutos, se produce mucha adrenalina debido a la pérdida. Que se perdieron la cartera con el dinero y los papeles en un momento dado. El estrés crónico lo maneja más la capa fascicular, ¿no? Lo maneja más que el estrés crónico, son los corticoides. Entonces, estrés crónico es cuando tú tienes un previo el lunes,
Tienes que estudiar todo el fin de semana y necesitas sacar como un 4 o bueno, un 3,5. Es posible sacarlo, pero a la vez también es difícil. Hasta que no terminas de presentar ese examen, no te pasa el estrés crónico. Igualmente, sufrir una fractura produce estrés crónico. Mm, no tener para la comida, posiblemente, sí. Eh, estos montañistas que se van por allá y se pierden y no pueden caminar. Generalmente uno si tiene agua puede vivir hasta 15 días, si tiene suficiente agua. Y lo mantiene vivo en ese estrés crónico es esa glándula, la glándula suprarrenal, sobre todo las corticoides y los glucocorticoides. Después de que primero se termina la grasa, que no se acaba completamente, estas corticoides y glucocorticoides empiezan a obtener energía del músculo, a hacer de que los aminoácidos se degradan y formen glucosa para mantener el individuo vivo. Entonces son muy importantes. Sí. Los glucocorticoides que se producen acá en esto, todo viene del colesterol. Tanto también las hormonas sexuales, o sea, la testosterona como los estrógenos, la aldosterona, todo viene del anillo del colesterol y es un anillo que tiene hexágonos y pentágonos y grupos. El anillo es ciclo, pentano, fenantreno. Eh, todo es muy parecido. O sea, pues tú puedes agarrar aldosterona y obtener de pronto eh, hormonas sexuales. Cambias un grupo hidroxilo de los estrógenos, y obtienes testosterona metoxilada. Pero unos son para manejar el sodio y otros son, en este caso, los glucocorticoides son para frenar el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, si está muy fuerte, empieza a atacarse a sí mismo el cuerpo y le gusta atacar el tejido conectivo, las membranas basales, sobre todo por lo menos la membrana basal del riñón le va a destruir los riñones y lo va a dejar en diálisis. Las membranas basales de los epitelios, las alergias, la rinitis fuertes, todo eso se cura con los corticoides, porque eso es debido a que el sistema inmunológico es muy fuerte. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, hemos repasado las principales glándulas, ¿no? Eh, nos queda la pineal. Entonces, dentro del cerebro tenemos la glándula pineal, que es el reloj biológico. Está formada por estas células que se llaman los pinealocitos. Y los pinealocitos producen melatonina y serotonina. La melatonina se produce en las horas de la noche cuando hay oscuridad total. Estas células empiezan a producir melatonina. ¿Sí? Cuando amanece y aparece la luz, hay unas neuronas que vienen de la retina y cuando incide la luz en la retina, estas neuronas captan un potencial de acción y lo llevan hasta acá, lo llevan hasta la glándula pineal. Entonces, deja de producir melatonina, porque quiere decir que estamos de día. Entonces, controla los ritmos circadianos de vigilia y sueño, los ritmos circadianos de producción de corticoides que se producen en primeras horas de la mañana y en últimas horas de la tarde. Están los picos máximos de corticoides. Ustedes lo deben saber para saber cuándo tomarle a los pacientes la muestra, etcétera. Cuando estos pinealocitos se van volviendo viejos, se empiezan a oscurecer y los primeros histólogos le dieron el nombre de eso de arenita o arenilla cerebral, como arenita cerebral, ¿cierto? Arenilla. Luego las arenillas cerebrales se pegan y forman estos cuerpos de calcio llamados acébulos cerebrales, que es cuando la glándula ya está más envejecida, ya ha pasado el tiempo, la melatonina se produce poco. Y tenemos nosotros acá tejido adiposo. En los orientales, la glándula pineal tiene muchas influencias, muchas cuestiones con la mística. Eh, para nosotros produce la melatonina, controla los ciclos circadianos y ese reloj biológico que como que lo despierta a uno
Hay gente que acostumbra a dormir 7 horas o 6 horas, depende. Y ya cuando se normaliza la vida, porque yo sé que la vida de los estudiantes pues es diferente, porque tienen que trasnochar a veces, se rompen los ciclos. Y esa sería la glándula pineal también acá cubierta por todos los capilares, ¿sí? Todos los que vemos acá, estos capilares, que son capilares tipo 1. Bueno, chicos, de esta manera entonces hemos terminado nuestra